El video de hoy es sobre auditoría. A partir de la segunda unidad en adelante, la primera unidad ya está publicada en videos anteriores. El tema del que nos vamos a basar es conclusiones e informe de auditoría y consideraciones especiales. La auditoría de estados financieros según la NIA 200. La opinión del auditor se refiere a los estados financieros en su conjunto. Por consiguiente, éste no tiene responsabilidad de detectar incorrecciones que no sean materiales. Una incorrección es la diferencia entre la información revelada de los estados y la determinada conforme al marco de información financiera aplicable. Las incorrecciones pueden deberse a errores o fraudes. Según la NIA 200, el auditor tiene como objetivo obtener una información financiera que le brinde una seguridad razonable, libre de incorrecciones materiales, que le permita expresar una opinión de que los estados están preparados de acuerdo con el marco de información financiera. Una seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no un grado absoluto, ya que existen limitaciones inherentes a la auditoría, que hacen que la evidencia de auditoría en la que se soporta la opinión del auditor sea más convincente que concluyente. La seguridad razonable se alcanza cuando el auditor ha obtenido la evidencia de auditoría suficiente y adecuada para reducir el riesgo de auditoría. El auditor aplica su juicio profesional y mantiene un escepticismo profesional tanto en la planeación como en la ejecución de la auditoría, que le permite identificar y valorar los riesgos de incorrección material debida a error o fraude. Debe obtener la evidencia suficiente y adecuada que le permitan identificar incorrecciones materiales que le respondan a los riesgos valorados. Escepticismo profesional es una actitud que implica las siguientes actitudes: ser inquisitivo, es decir, indaga todo lo necesario para obtener la información que necesita. Analiza aquellas situaciones que presentan comportamientos atípicos que puedan ser indicativos de posibles incorrecciones. Valora de manera crítica las evidencias de auditoría. Cuando el auditor no puede obtener una seguridad razonable conforme a las circunstancias, debe prever la conveniencia de emitir una opinión con salvedades en su informe de auditoría, o bien que deniegue su opinión negativa, o bien que renuncie al encargo de auditoría, es decir, que dimita. Responsabilidad de la dirección de la planeación de los estados financieros. La dirección de la empresa es responsable de la preparación de los estados de conformidad con el marco de información financiera. La NIA 700 habla de la formación de la opinión y emisión del informe. En esta NIA se expone el informe cuando éste se realiza de conformidad con las NIAs. Al expresarse una opinión en este sentido se incrementa la credibilidad de los usuarios, pues estos se identifican con normas reconocidas a nivel mundial. El objetivo del auditor: formarse una opinión sobre los estados financieros en base a las evidencias obtenidas, expresar una opinión mediante un informe escrito, en el que describe la base en la que sustenta su opinión. La formación de la opinión. El auditor se formará una opinión respecto a si los estados fueron preparados de conformidad con el marco de información. Eso es que se generaron conforme a las disposiciones que establecen las NIAs, aplicables en las circunstancias. El auditor se formará la opinión al concluir si ha obtenido una seguridad razonable sobre si los estados están libres de incorrección material, debido a fraude o error. La seguridad razonable se obtiene cuando se ha obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada. El auditor evaluará que la información presentada es relevante, fiable, comparable y comprensible, que las políticas contables aplicadas se apegan al marco de información financiera aplicable, y que los estados financieros revelan la información financiera adecuada para los usuarios. Tipos de opinión. Está la opinión no modificada, comúnmente conocida como opinión limpia. Esta se da cuando los estados financieros se han preparado de conformidad con el marco, en todos los aspectos materiales. Opinión modificada. Está la opinión con salvedades. Esta se da cuando el auditor no pueda obtener la evidencia de auditoría suficiente y adecuada para soportar su opinión, pero que considera que los efectos en los estados financieros por las incorrecciones no detectadas sí las hubiera podido no ser garantizadas. Opinión desfavorable.
Se emitirá este tipo de opinión cuando el auditor, habiendo obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada, concluye que las incorrecciones detectadas son materiales y generalizadas en los estados. Denegación de opinión o abstención. El auditor se abstendrá de opinar cuando no pueda obtener evidencia suficiente y adecuada y concluye que las incorrecciones, individualmente o de forma agregada, son materiales y generalizadas en los estados, por lo que no pueda formarse una opinión por la existencia de incertidumbres y su posible efecto en los estados financieros. Si el auditor concluye que los posibles efectos de incorrecciones no detectadas en los estados podrían ser materiales y generalizadas, de tal forma que una opinión con salvedades no sería adecuada para comunicar la gravedad de la situación, el auditor renunciará a la auditoría o denegará su opinión. Párrafo de fundamento de la opinión modificada. Por eso no lo expliqué en la diapositiva pasada. Cuando el auditor expresa una opinión modificada sobre los estados financieros, incluirá un párrafo en el informe antes de la opinión, en el que proporciona una explicación del hecho que da lugar o la modificación y, en su caso, de la cuantificación de los efectos financieros, si esto es posible. Este párrafo se titulará como Fundamento de la opinión con salvedades o de la opinión desfavorable o denegada, según corresponda. La NIA 706 habla de párrafos en énfasis. Si el auditor considera necesario llamar la atención de los usuarios de información que a su juicio es fundamental para que los usuarios tomen decisiones, este párrafo se inserta inmediatamente después del párrafo de opinión. Se titulará párrafo de énfasis u otro título apropiado. Indicará que este párrafo no implica una opinión modificada. Papeles de trabajo del archivo circulante. Estos papeles generan al auditor. Al realizar su trabajo, los clasificamos según la cronología del uso que se dará a los papeles, en archivo circulante o permanente, también llamado expediente continuo de auditoría o SA. El archivo circulante lo integran todos aquellos papeles que sirven para brindar información o apoyo al auditor para que su opinión respecto a la auditoría que realiza. Y los papeles de trabajo de archivo permanente respecto a este se compilan los papeles que no servirán de soporte o apoyo para la realización de auditorías subsecuentes. Lo integran documentos corporativa como actas, escrituras, poderes, información contable como el catálogo de cuentas, integración del activo fijo, del capital social, información fiscal, cálculo de las pérdidas por amortizar, de la cuenta de utilidad fiscal neta, de la cuenta de capital aportado, así como las declaraciones de cada ejercicio. Cédula de índices. Es un documento en el que se plasma el orden de archivo de los papeles de trabajo. Su diseño es personalizado por el contador responsable de auditoría. En nuestro caso, se presentan utilizando para los papeles de información general números romanos. Para las cuentas de balance utilizan letras y para las cuentas de resultado e impuestos utilizan números arábigos. El archivo de nuestros papeles de trabajo deberá efectuarse respetando íntegramente el citado índice. El uso de los índices. El uso prioritario de estos es para establecer un orden en el archivo de los papeles. Este se debe plasmar en la parte superior derecha de la cédula utilizando siempre el color rojo. Otro uso muy importante es para referenciar los cruces de información localizada en diversas cédulas. Al respecto, en la cédula donde se origina el dato a utilizar en otra cédula, se acostumbra colocar en la parte superior derecha del citado dato el índice de la cédula hacia la que se traslada el dato. Y en la cédula donde se utilizará dicho dato, se plasmará el índice de la cédula donde se originó el dato, en la parte inferior. Por ejemplo, estamos analizando una conciliación bancaria de Banamex, a la que se le asignó el índice A-2/1. Esta inicia con la referencia del saldo según estado de cuenta del mes correspondiente al que se le asignó el índice A-2-5. En la conciliación bancaria señalaremos en la parte inferior izquierda el saldo del estado de cuenta del dato. A-2-5 pues es la que recibe el citado dato, y a su vez en el estado de cuenta donde se localiza el saldo plasmaremos en la parte superior derecha el saldo del índice A-21, por ser el dato que estamos trasladando. Es decir, es una correspondencia
Si sacas de una, lo pasas a la otra, pues nada más es anotar de dónde lo estás sacando. Marcas de auditoría son figuras estereotipadas prediseñadas por el auditor responsable a las que se da un significado de un proceso o trabajo realizado. Estas marcas siempre deberán utilizarse con el mismo significado. Invariablemente se plasmará utilizando el color rojo como excepción del uso del color rojo es la marca Rech, la que se plasma a lápiz, pues cabe la posibilidad de que el cliente no la aclare y al suceder esto fácilmente se borra. El uso de las marcas de auditoría cobra vital importancia en la realización de una auditoría, pues nos permite dejar evidencia de la aplicación de las diferentes técnicas o de cualquier procedimiento. Cuando utilizamos alguna marca diferente por motivo a que no contamos con la correspondiente en nuestra cédula, debemos referenciar al pie de la cédula el significado de dicha marca. Cuando nos vemos precisados a diseñar una marca propia, se recomienda que ésta sea sencilla e identificable. Archivo de los papeles de trabajo. La presentación de los papeles cobra vital importancia, pues si estos se archivan en desorden, generan problemas para los usuarios de estos, a quienes se les dificulta identificar y dar seguimiento a la información que contienen. Por consiguiente, además de respetar el orden de la cédula de índice, se deberá archivar siguiendo el orden de presentación de la cédula resumen, a la que a su vez respetará el orden según el catálogo de cuentas utilizado por la empresa. Respecto a las cédulas auxiliares de la cédula analítica, se archivarán respetando el orden en que se utiliza en la citada cédula analítica. Orientación del archivo de los papeles. Por motivo que los papeles se conforman con cédulas o documentos con prestación vertical, horizontal, tamaño carta, oficio, doble carta o documentos pequeños, se dan las siguientes instrucciones de archivo. Como regla general, los papeles siempre deberán archivarse de forma que se lean en el mismo orden, sin tener que rotar el archivo para leerlos. Los verticales, tamaño oficio, se doblarán de la parte inferior a que ofrezcan el tamaño de los papeles tamaño carta, cuidando que el citado doblez no se perfore o los abrace la argolla del cartapacio. Los papeles de orientación horizontal deberán doblarse al ancho de las cédulas verticales, doblez exacto al ancho de la citada cédula, y se perforará en la parte izquierda, justificado en la parte superior de los papeles. Los documentos pequeños se adhieren en una hoja tamaño carta. Es muy importante respetar estas instrucciones, pues tendrán un valor significativo. Características que debe reunir una cédula. No existe un instructivo o manual que nos reglamente el procedimiento para el diseño de la cédula. Sin embargo, en la práctica se identifican ciertas características que se deben respetar al diseñar una cédula, las que se citan enseguida. Tiene que tener claridad. La información que se presenta en una cédula debe presentarse en forma que cualquier lector pueda asimilar dicha información. Sencillez. Plasmar la información utilizando en lo posible términos accesibles para los posibles usuarios. Presentación lógica. La información se presentará de manera secuenciada para que el usuario vaya hilando las ideas de la información que se muestra. Segmentos de datos. Cuando es necesario incluir una gran cantidad de datos, es recomendable segmentar en varias hojas dicha información, ya que si abusamos de datos en una misma cédula, ésta se hace inmanejable, confusa y puede conducir a generar errores. Limpieza. Se dice que la imagen de los papeles refleja la personalidad del auditor. Las cédulas deben estar exentas de tachaduras, manchas y enmendaduras. La letra debe ser legible y clara. Partes en que se divide una cédula. La parte superior se le denomina encabezado y en él se plasma la siguiente información: nombre de la empresa, rubro al que pertenece, descripción del contenido. En la parte superior derecha se plasma periodo al que corresponde la auditoría, iniciales del auditor y del revisor, y fecha en que se formuló la cédula. Índice de la cédula. A la parte mediana de la cédula se le denomina cuerpo. Esta sección es la parte medular de la cédula. En ella clasificamos por columna la información en que se está analizando y se muestra el análisis de dicha información. Concluyendo, la parte final de la cédula la denominamos pie. Esta es utilizada para poner notas referente al análisis, como por ejemplo criterios de selección de muestras, significado de marcas de auditoría utilizadas en la cédula y que no se incluyen en la cédula de las marcas, la fuente en la que se obtuvo la información, etc. Metodología para diseñar una cédula de auditoría.
Como primer proceso, relacionamos los datos que consideramos convenientes mostrar en nuestra cédula. Enseguida procedemos a ordenar dicha información en un orden lógico que permita asimilar de la mejor forma dicha información. Proceso a seguir para el desarrollo de una auditoría. Por motivo de que los dictámenes deben presentarse en el mes de junio y las empresas concluyen su periodo fiscal al presentar su declaración del ejercicio durante el mes de marzo, se hace necesario elaborar un programa que nos permita estar en condiciones de cumplimiento. Para esto se programa 13 avances de revisión a los meses de junio, noviembre y diciembre, de tal manera que al mes de abril ya tenemos revisado un alcance del 85%. En el mes de abril iniciamos la revisión final de la auditoría, que incluye aquellos procedimientos a realizar invariablemente una vez cerrados los números por parte de la empresa. Por esto seguimos el siguiente protocolo. Primero, solicitamos la información con la que se elaboró la declaración del ejercicio y procedemos a confrontarla a efectos de cerciorarnos que corresponda efectivamente a la utilizada en la formulación de la declaración. En ese momento emitimos por escrito la instrucción de que cualquier movimiento que pretenda registrar la empresa deberá hacerla por auditoría. Segundo, enseguida procedemos a formular la hoja de trabajo, la que seleccionamos en 3 partes. Una primera es para activo, la segunda para pasivo y de capital contable, y la tercera aborda las cuentas de resultados. Como procedimiento inicial de la formulación de la hoja de trabajo, mostramos los saldos de cada una de las cuentas a los determinados por auditoría en el ejercicio inmediato anterior y los saldos correspondientes a diciembre del ejercicio revisado. El proceso de ejecución de una auditoría es partiendo de un enfoque respecto a cualquier situación a revisar, lo más general que sea posible. Este enfoque lo vamos particularizando en los siguientes procedimientos hasta concluir con una revisión a detalle. Después de la formulación de las 2 primeras columnas de hoja de trabajo, procedemos a formular las cédulas sumarias. Estas se presentan utilizando justamente el mismo formato de la hoja de trabajo, solo que mostrando exclusivamente la información correspondiente a cada rubro e identificando en el encabezado el nombre del citado rubro, al igual que en la hoja de trabajo de inicio que se muestra la información de las 2 primeras columnas. Estos son los saldos según auditoría del ejercicio inmediato anterior y al 31 de diciembre del año revisado. Aunque no es una regla generalizada, es común utilizar el espacio libre para describir los procedimientos de revisión utilizados, el alcance dado en la revisión y las conclusiones obtenidas. En nuestro caso así lo haremos. Cabe aclarar que cuando se muestra el porcentaje del alcance, este se muestra utilizando tinta roja. Al formular la hoja de trabajo y las cédulas sumarias, debemos mostrar en estas, en un primer término, la nomenclatura que se dará a cada rubro y que corresponderá precisamente a la nomenclatura que se dará en la formulación de los estados financieros dictaminados. En este contexto, enseguida me permito mostrar dicha nomenclatura a efecto que sea utilizada en el desarrollo de nuestra auditoría y homologar de esta manera la presentación de dichos papeles de trabajo. La nomenclatura que usualmente se utiliza. Procedimiento de auditoría para la revisión de los diferentes rubros. Efectivo en caja y bancos. Objetivo de auditoría: cerciorarse de que el efectivo mostrado en el estado de situación financiera corresponde con el que efectivamente existía en la fecha de este. Que no se excluya efectivo de otro periodo. Que esté debidamente registrado. Procedimiento de auditoría. Arqueo de caja. El elemento principal al realizar este procedimiento es el factor sorpresa. Si se pierde este factor, lo mejor es diferir su aplicación. Aunque es un procedimiento de cierre de ejercicio, no es recomendable efectuarlo al último día de actividades de la empresa, ya que el cajero sabe que se efectuará y consecuentemente no hay factor sorpresa. Para realizar este procedimiento se recomienda previamente informarlo al jefe de máxima jerarquía de este departamento y que éste autorice su ejecución. Eso es para evitar que la persona o personas a las que se les haya efectuado el procedimiento argumenten no estar en disponibilidad y que dicha situación sea reafirmada por el jefe, con la que se pierde precisamente el factor sorpresa. También es conveniente hacerlo para elegir el momento más apropiado
a efecto de evitar en lo posible afectaciones a los clientes y a las actividades de la empresa. Recomendaciones al momento de realizar el arqueo. Al realizarlo, en ningún momento podrá quedarse solo el auditor con los valores, ya que en el supuesto de determinar faltantes, éste se verá involucrado en la investigación de la diferencia. Si por razón indispensable la persona responsable se ve precisada a ausentarse, ésta deberá nombrar una persona para que la cubra durante su ausencia, o bien los valores se deberán resguardar en una caja de seguridad o en un privado con seguridad. Al inicio del procedimiento se deberá efectuar un corte de firmas, que consiste en relacionar los documentos que integran el efectivo a contar, partiendo desde el último corte hasta el momento del conteo. Con esto se determina el monto que la cajera deberá tener a su disposición. El citado corte se realiza desde el inicio de operaciones de la cajera, o bien desde el último corte para efectos de depósito o el último corte para efectos de seguridad. Se realizan para no mantener mucho efectivo en caja. Si al efectuar el procedimiento se concluye en una diferencia, se recomienda al auditor mantener en todo momento la cordura y apoyar a la cajera para que trate de identificar la causa de la citada diferencia, ya que en muchas ocasiones se debe a que éste se pone nerviosa por el procedimiento. En ningún momento el auditor externará algún comentario intimidatorio utilizando el término diferencia. En ningún momento lo externará como faltante. Se deberá formular a tinta, ya que éste debe ser firmado de conformidad por la persona que lo custodia. En el espacio anterior a la firma se inserta una cláusula en la que se enfatizó la conformidad con el resultado obtenido y se manifiesta que los valores son propiedad de la empresa y que no mantienen ningún otro valor. Solicitud de confirmación a los bancos. Existe un formato diseñado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, el cual utilizamos para presentarlo ante los diferentes bancos con los que opera el cliente, incluyendo aquellos con los que operó durante el ejercicio, aunque a la fecha de los estados financieros se encuentren sin saldo. El formato en comento es previamente llenado por el auditor con los datos relativos al contador que realiza la auditoría, la fecha de formulación, nombre del cliente y la firma autorizada ante el banco, de preferencia la firma del funcionario de mayor jerarquía. Acudimos al banco en compañía de un funcionario de alto nivel del cliente y solicitamos respuesta a la solicitud. Posteriormente acudimos al banco a recoger la confirmación y procedemos a analizarla. Cabe mencionar que cuando son bancos foráneos solicitamos a la empresa los haga llegar a los bancos y que estos nos sean entregados con el sello del banco. Al efectuar el análisis de la confirmación bancaria, analizamos si se cumple con medidas de control interno respecto a las firmas, si estas son mancomunadas entre quienes se permite hacerlo, si es individual, si es correcto hacerlo, etc. Así también que dichas firmas aún presten servicios a la empresa. Verificamos que se reporte solo la o las cuentas registradas en la contabilidad. En caso contrario, se deberá investigar si alguno no está registrado. Así también que el saldo de la cuenta concuerde con el utilizado para efectos de la conciliación. Verificamos que el reporte de préstamos otorgados a la empresa corresponda a los créditos registrados y nos cercioramos si existe alguna contingencia por responsabilidad asumida por la empresa respecto a operaciones de terceros. Análisis de estas conciliaciones. El propósito es identificar partidas no registradas o registros erróneamente, por lo que resulta una herramienta indispensable para dar certeza a la información contable, sobre todo si consideramos que el 80% de las partidas contables se canalizan por bancos. Una primera prueba es cerciorarnos de que el saldo final del estado de cuenta bancario corresponde al utilizado por la conciliación y a su vez que el saldo final de contabilidad coincida con el que concluyó la conciliación. Analizamos el origen de los cheques en tránsito por antigüedad extraordinaria para verificar su procedencia y cobrabilidad. Los depósitos no reconocidos por el banco se deberán investigar la fecha en que se realizó el citado depósito, pues podría tratarse de diferimientos en el depósito de las ventas por sustracción indebida de efectivo. Enseguida procedemos a correr los ajustes contables que procedan. Al final, la conciliación solo presentará aquellas partidas que se realizan en el siguiente periodo. Traspasos bancarios.
Se realizan pruebas de correspondencia entre el banco que emite los recursos y el que los recibe, cerciorándonos que coincidan los montos y las fechas. Cheques en custodia. Identifique si algún cheque ha sido considerado como egreso efectivo a la fecha del estado de situación financiera, pero no fue entregado a dicha fecha. En su caso, considere si debe reclasificarse a efectivo. Análisis del rubro de cuentas por cobrar. Objetivo de la auditoría. Determine si los métodos de contabilidad registran los documentos por cobrar sobre una base consistente y razonable. Identificar su cobrabilidad y soporte documental, y que esté debidamente clasificado. Por último, que estén debidamente registrados en contabilidad. Procedimiento de auditoría. Inspección de documentos. Al igual que el arqueo, este procedimiento influye el factor sorpresa como su elemento principal. El procedimiento consiste en relacionar los documentos en custodia, cerciorándonos de que sean cobrables y que se hayan aplicado los procedimientos de apremio adecuados. Es común que los documentos de cobranza sean contra recibos emitidos por una empresa en la que se referencia nuestra factura o documento mercantil. Este tipo de documento carece de validez en caso de un juicio mercantil o civil, pues el poseedor del contrarrecibo no cuenta con el documento que originalmente le firmó el deudor. Aunque el planteamiento anterior refleja un problema de cobrabilidad, es una práctica aceptada por las empresas y regularmente respetan el citado contrarrecibo como un soporte de cobro. Por consiguiente, el auditor lo acepta como un documento cobrable, pero en carta de observación la hace ver a la empresa su situación en caso de litigio. Otra situación que podemos observar es documentos muy antiguos no cobrados. Al respecto, solicitamos a la persona de cobranza que muestre los procedimientos de apremio que ha utilizado y ésta no cuenta con evidencia de la cobranza, por lo que procedemos a observar como una situación irregular y a su vez podemos decidir aplicarle el procedimiento de solicitud de confirmación. Hemos encontrado casos de que el cliente efectuó el pago o un funcionario de la empresa quien no entregó los documentos al momento en que se les pagaron y eso le firmó el cliente de recibido la cantidad. La empresa continúa con los documentos para su cobro. Se gira instrucción al encargado de cobranza de no efectuar su cobro y el efectivo no ingresa a la empresa. Respecto al mismo escenario planteado por el punto inmediato anterior, solo que motivada efectivamente por la morosidad por parte del cliente, es mediante carta de sugerencia proponerle a la empresa que analice estos documentos a un abogado mercantil, documentos en procuración, para que éste aplique los procedimientos de apremio y en su caso nos emita un escrito de la incobrabilidad de los documentos, para proceder a reconocerlos como cuentas incobrables. Al respecto, las disposiciones fiscales establecen que se informe por escrito al deudor que se procederá a reconocer los documentos como incobrables, para que a su vez el deudor lo reconozca como ingresos. El siguiente son las confirmaciones externas. Utilizando el formato previamente diseñado para solicitar la confirmación de los clientes, requiere que nos lo firme el funcionario de más alto nivel para que le dé formalidad a nuestro procedimiento. Envíe las confirmaciones a los clientes seleccionados, requiriéndoles que confirmen si su saldo a la fecha de la auditoría se corresponde con el saldo que efectivamente debían a esa fecha. Tomando en consideración que conforme en nuestros libros, esta técnica de auditoría es considerada la de más fiabilidad. Los clientes que nos contesten son considerados como clientes a los que ya no haremos ningún otro procedimiento, incluso los que nos contesten. Inconformes, pero que son aclarados por nosotros. Y respecto a quienes no nos contesten, les haremos el procedimiento de segunda fiabilidad. ¿Esto qué es? Cobros posteriores. En el segundo procedimiento de fiabilidad y consiste en verificar en los auxiliares contables en un periodo razonable del siguiente ejercicio, regularmente un mes, para cerciorarse si fue pagado por el cliente. Aquellos clientes que no pagaron en el primer mes, extendemos el procedimiento y si continúan sin pagar, analizamos su situación desde el origen del saldo, la documentación soporte, los procedimientos de apremio utilizados por la empresa, los procedimientos legales utilizados. Documentos en procuración. En el caso de documentos antiguos, se sugiere canalizarlos al abogado como documentos en procuración para que éste aplique los procedimientos legales de apremio, que va desde instar al cliente a efectuar el pago, aplicar procedimientos legales
y finalmente determinar la incobrabilidad del saldo. Ejemplo de evaluación del control interno. Aprueba los créditos a los clientes, promueve ventas, cobra a los clientes, envía estados de cuenta a los clientes, formula la ficha de depósito por la cobranza, registra contablemente los depósitos, está autorizado para firmar cheques mancomunados con la cajera. El señor León Bravo es el responsable del almacén y desarrolla las siguientes funciones. Cotiza precios con los proveedores, formula la orden de compra y decide quién comprar. Recibe la mercancía y firma de conformidad la orden de compra. Registra contablemente la entrada de mercancía al almacén. Firma cheques mancomunados con la cajera con quien vive en Amaciato. Entrega mercancías en venta a los clientes al exhibir la factura de ventas o la nota sin folio. Al finalizar el ejercicio se ajustan las diferencias en las existencias contra el costo de ventas. Análisis de inventarios. Este es uno de los rubros más fiscalizados por las autoridades fiscales debido a la implicación de los inventarios en la determinación del costo de lo vendido. Por consiguiente, como auditores independientemente o bien como auditores internos, debemos realizar los procedimientos necesarios para evidenciar la correcta determinación de este rubro. Objetivos generales de auditoría. Que los inventarios existan físicamente, que sean propiedad de la empresa, que estén en condiciones de uso o de venta, que estén correctamente evaluados, que la documentación soporte reúna los requisitos fiscales y que estén debidamente registrados en contabilidad. Los procedimientos de auditoría. Levantar muestras de inventario físico. Como auditores externos, nos involucramos en la toma física de los inventarios, tanto brindando las instrucciones necesarias como en la supervisión del cumplimiento de estas. Instrucciones para el levantamiento del inventario físico. Acomodo del inventario. El inventario debe estivarse agrupando los inventarios iguales. Estos deben estar en buenas condiciones para su venta, deben ser propiedad de la empresa y no deben estar descontinuados. Uso de etiquetas de inventario. En las papelerías ofrecen etiquetas de conteo. La sugerencia es efectuar las de doble conteo. Estas se seleccionan en 2 líneas perforadas de corte y un talón de descripción del producto. La sección del primer conteo la efectúa un equipo y la segunda lo realiza otro. Se cotejan las diferencias entre ambos conteos y el supervisor procede a verificar. Adicionalmente, levantamos las pruebas que consideramos necesarias, las que posteriormente cotejamos como la lista de inventarios físicos que levantó la empresa. Este procedimiento se debe realizar lo más cercano posible a la fecha en que se levantó, para facilitar las aclaraciones. Si determinamos diferencias, estas deberán investigarse y aclararse, ya que esta puede ser por error nuestro o bien de la empresa. Si las diferencias por errores de la empresa son recurrentes, debemos tomar decisiones según el impacto que consideremos afecta a la información, que van a seguir corregir los errores detectados hasta volver a levantar el inventario. Cotejo con inventario de la empresa. Solicitamos a la empresa el listado de los inventarios físicos debidamente costeados y procedemos a efectuar pruebas de validación de manera selectiva. Actualmente las empresas utilizan programas de inventarios, los que sistemáticamente nos determinan el valor de los inventarios. Sin embargo, esto no implica que podamos obviar el procedimiento, ya que los citados programas son alimentados en su base de datos por personas que podrían cometer errores, o bien cabe la posibilidad de que manipule con dolo el citado programa. Se recomienda que durante el ejercicio se efectúen pruebas selectivas del programa para que éste se mantenga en condiciones confiables. Revisión de inmuebles, maquinaria y equipo. Objetivos. Que los activos sean para uso de las actividades, que cuenten con el soporte documental, que sean indispensables para realizar la actividad de la empresa, que reúnan las características de activo fijo y que existan físicamente. El procedimiento. Levanta un inventario de los activos, cerciórate que estén en condiciones de uso, que se utilice en las actividades de la empresa, que cuente con el soporte documental debidamente requisado. Verifica el correcto cálculo y registro de la depreciación. Identifica si se realizaron mejoras, que éstas se reconozcan como tales y no como mantenimiento. En nuestro caso aplicaremos el método de depreciación de línea recta, que es sobre los saldos finales. El razonamiento de este método es el siguiente. Procedemos a determinar el monto de depreciación acumulada al final del ejercicio, según la empresa, que consiste en relacionar la depreciación acumulada al inicio del ejercicio por cada uno de los conceptos.
A estos saldos se les adiciona la depreciación del ejercicio y se disminuye la depreciación acumulada de los activos dados de baja durante el ejercicio por venta o inservibles. La suma aritmética nos permite obtener el saldo según libros, al finalizar el ejercicio al que le aplicamos la tasa de depreciación correspondiente y el resultado será la depreciación del ejercicio. Revisión de cuentas por pagar. Objetivo: cerciorarse de que las cuentas por pagar correspondan realmente a deudas generalizadas por la actividad de la empresa, que el origen de la deuda se haya aplicado integralmente en la empresa, que estén debidamente registradas en la contabilidad y en el caso de garantías prendarias o hipotecarias, estas hayan sido aprobadas en la asamblea de socios. Procedimiento: por la naturaleza contraria al rubro de cuentas por cobrar, los procedimientos que aplicamos en cuentas por pagar presentan una gran coincidencia. Enseguida se mencionan esos procedimientos. Solicitud de confirmación de saldos. Este procedimiento es aplicado en primera instancia acorde al grado de fiabilidad de la información, que considera que si ésta es reconocida por el tercero implicado, debe reconocerse como inminente la corrección del saldo confirmado. El procedimiento de selección de las muestras a solicitar confirmación es necesario considerando los saldos de mayor cuantía y de aquellos que presenten algún grado de duda, por ejemplo, los saldos antiguos. Verificación de los saldos por hechos posteriores. Es costumbre que el dictamen se emite con fecha 31 de marzo del año siguiente al ejercicio auditado. Por consiguiente, nuestra responsabilidad sobre los eventos subsecuentes se extiende hasta esa fecha. Respecto a eventos contingentes ocurridos por afectación importante, dicha responsabilidad se extiende hasta la entrega del dictamen. Por este motivo es política investigar hechos posteriores hasta el mes de marzo. Aplicamos la investigación de los pagos efectuados por la empresa a las cuentas que se seleccionaron para solicitud de confirmación y que omitieron dar respuesta. Procedimientos supletorios. Si existen saldos en los que no hubo resultado conforme a los procedimientos anteriores y a que a nuestro juicio requieren profundizar o aclarar, procedemos a investigar el origen del saldo, identificar si existieron situaciones extraordinarias como devoluciones, bonificaciones o error de registro. Clasificación de cuentas. Identificar el correcto registro de las cuentas, ya que sucede con frecuencia el registro de acreedores diversos en la cuenta de proveedores, de anticipos de clientes en acreedores o errores de reconocimiento de la parte circulante de activos a largo plazo. Recálculo de impuestos. Respecto a los impuestos por pagar, estos se adecúan considerando el resultado de los recálculos por parte de auditoría y de verificación de hechos posteriores. Capital contable. Objetivos: cerciórese de que el monto reflejado en el capital social se encuentre soportado por acuerdos de Asamblea General Extraordinaria en acciones, que se haya exhibido los importes acordados, que la empresa cuente en bien resguardo con los títulos de las acciones emitidas, que los socios y las acciones que representan estén debidamente registradas en el libro de registros de accionistas, que se crean las reservas acordadas y se dé cumplimiento a la creación de la reserva legal, que los acuerdos de la aplicación de la utilidad esté establecido en el acta de Asamblea General Ordinaria, celebrada de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Revisión del libro de actas. Como primer procedimiento accedemos a revisar el contenido de las actas celebradas durante el ejercicio. Para esto generamos un resumen de las mismas. Para realizar el resumen formulamos una cédula descriptiva en la que señalamos la fecha en que se celebró la asamblea, el orden del día y los acuerdos de cada acta. Si en alguna de las actas se acordó algún movimiento de capital que implique incremento o disminución del capital social, pago de dividendos, cambio de denominación, inicio de liquidación o cualquier otro asunto que se considere trascendental para la empresa, se sugiere adjuntar fotocopia en la SA. Revisión del libro de registros de accionistas. Este es considerado un libro secundario y es muy común que las empresas no lo utilicen. Sin embargo, conviene enfatizar a los socios la importancia corporativa que representa llevarlo, sobre todo por protección del patrimonio de ellos en su carácter de accionistas, ya que con este libro se protegen en la inclusión de personas no aceptadas o que puedan poner en riesgo la administración de la empresa.
También cobra vital importancia en procesos de dación, donación o herencia de acciones a terceros. Revisión de los títulos de acciones. La empresa debe conservar en buen resguardo los títulos de las acciones y éstas deben representar el soporte del capital social. Se recomienda mantenerlas en caja de seguridad, protegida contra incendios, con medidas de seguridad contra el robo y libres de humedad. Al respecto, procedemos a cuantificar con represente el total del capital social y que los titulares respondan a los registrados en el libro de actas y el libro de registro de accionistas. Enseguida procedemos a verificar el registro contable de conformidad con los acuerdos en asamblea de accionistas. En relación a la aplicación de las utilidades del ejercicio y en su caso corremos los ajustes necesarios. Concluimos el análisis de este rubro con la utilidad o pérdida del ejercicio. Para esto, previamente debimos revisar las cuentas de resultados y considerado las partidas que afectan la utilidad fiscal. Revisión de nóminas. En el rubro más importante, en la industria maquiladora, consecuentemente en empresas de esta naturaleza, debemos agotar todos los procedimientos establecidos para este rubro. Objetivos de auditoría. Revisa el control interno establecido en este rubro, a efectos de identificar debilidades y brindar a la empresa las sugerencias que consideramos convenientes para mejorar la confianza. Control del tiempo laborado. Cerciórese que el tiempo computado para la elaboración de la nómina corresponda al efectivamente trabajado. Respecto al tiempo extra, que éste haya sido debidamente autorizado por funcionario autorizado. Observe que al respecto no sea una actividad recurrente. Si es así, prevea la posibilidad de que se incremente el personal de manera eventual o permanente. Efectúe pruebas para comprobar que el sueldo aplicado en la nómina sea el aprobado por recursos humanos para el empleado. Analice la correcta integración del expediente de los empleados respecto a su historia laboral, que se incluya su solicitud de empleo, el currículo, registro del RFC, del IMSS, oficio de retenciones por crédito del Infonavit, contrato individual de trabajo. En el caso de empleados de confianza, autorización del sueldo debidamente firmado por el funcionario que corresponda, firma de enterado del reglamento interior de trabajo, récord de inasistencias, incapacidades, reportes disciplinarios, aportaciones tecnológicas de seguridad y de imagen a favor de la empresa, participación en recursos de capacitación o mejora personal, participación en eventos deportivos, laborales, sindicales o sociales. Es decir, todo lo que haya hecho el trabajador o todo lo que esto implica, toda su vida en la empresa, su registro, básicamente. Recálculo de impuestos y cuotas de seguridad, que los cálculos de retenciones por concepto de ISR sobre sueldos y de cuota obrera al IMSS se efectúe de manera correcta. Realice pruebas de que el personal que aparezca en nómina corresponda a las que realmente laboran en la empresa y cerciorarse que las nóminas se encuentran debidamente registradas. Procedimientos de auditoría. Análisis de control de asistencia. Según el control existente, este es el procedimiento revisión. Sin embargo, el objeto a cumplir es cerciorarnos de que esté pagando conforme el tiempo efectivamente elaborado y conforme el sueldo pactado autorizado. Presencia física del pago de sueldos. Consiste en acompañar a la persona que efectuará el pago de la nómina. Este se realiza de manera sorpresiva. Al hacerlo, se solicita a los empleados que exhiban su gafete de identificación. Al concluir el pago, se relacionan los sobres que no se hayan entregado y procedemos a investigar la causa por la que no se encontraba en el lugar de trabajo. Esto nos puede llevar a personas a las que se les paga sin ser empleados. Arqueo de sobres resguardados no requeridos. Se relacionan los sobres de empleados que no se le entregó su sobre y que no han sido requeridos por los empleados. Se investiga la razón a la que no se requirieron y según su antigüedad se procede a depositarlos y cancelar la operación. Cotejo de liquidaciones del IMSS contra nóminas. Este procedimiento nos permite identificar trabajadores que no están registrados ante el IMSS o que no fueron registrados oportunamente. Recálculo de deducciones. Cálculo de ISR retenido de la cuota obrera del IMSS y de créditos de los trabajadores con el Infonavit y Fonacot, así como de retenciones por obligación de manutención. Nuestro despacho, Futuros Contadores Asociados, ha sido contratado por primera vez para efectuar una auditoría para efectos financieros a la empresa comercial TEC S.A. por el ejercicio 2019.
Nuestro contrato se firma el 1 de septiembre del ejercicio a realizar, por lo que procedimos de inicio a conjuntar la información necesaria para integrar nuestro archivo permanente y a efectuar una revisión de control interno por nuestro supervisor, contador público Juan de la Cruz Ramírez, quien realiza estos procedimientos para estar en condiciones de formular un programa de auditoría. Para iniciar nuestra revisión de conformidad con el programa de auditoría procedimos a lo siguiente. Cédula de identificación del cliente. Comercial Tech. Es una empresa mexicana constituida el 3 de marzo de 2018, con domicilio en la ciudad de H. Matamoros, Tamaulipas, con domicilio fiscal en la Independencia 1000 entre Hidalgo y Morelos, en la zona centro de Matamoros, Tamaulipas, con código postal 87300. Registro Federal del Contribuyente, cuenta y registro ante la Secretaría de Finanzas del Estado. Registro patronal ante el IMSS. Objeto social. La empresa tiene como actividad preponderante la compra de venta de productos de ferretería y refacciones automotrices. Administración. Es administrada por un consejo de administración cuyo presidente es electo y reelecto mediante acuerdo de Asamblea General Ordinaria de Accionistas cada 2 años. Políticas contables. Créditos. Se otorgan créditos libres de interés por 30 días. Se concertan ventas a crédito por los clientes hasta por 3 meses, otorgándoles los primeros 30 días libres de intereses y los restantes 2 meses con una tasa de interés simple del 3%. Reserva para cuentas incobrables. Se tiene establecida la política de mantener una reserva para cuentas incobrables que representa el 5% del saldo de cuentas por cobrar, el que se ajusta anualmente en el mes de diciembre. Inventarios. Las existencias son valuadas conforme el método de saldos promedios, conforme un programa de informática. Este programa a su vez lleva un control de existencias y de volumen mínimo y máximo de existencias, en el que emiten un reporte informando la mercancía que debe adquirirse, la cantidad, los proveedores a los que les hemos adquirido dicha mercancía y los precios de lista que manejan en ese momento. Adicional a la información que nos proporciona el programa, existe la política de analizar por Internet 2 opciones más para identificar costos de oportunidad. Existe la política de efectuar 10 pruebas semanales de existencia según el programa y conciliar esta información con las existencias físicas. Si existen diferencias, estas son analizadas para identificar la causa del error. Se levanta un inventario físico de inventarios el último día de actividades de la empresa, el cual es supervisado por personal administrativo de la empresa y por personal de despacho que audita de manera externa a la empresa. Adquisiciones de activos fijos. Las adquisiciones con valor superior a 100,000 deberán ser autorizadas por el Consejo de Administración. Además, se tienen establecidas la política de que sean estrictamente necesarias. Esto es, que no deben exhibir lujos o accesorios superfluos que no requieran para desarrollar la actividad. Control interno. La empresa cuenta con el Departamento de Auditoría Interna, el que se encarga de efectuar pruebas de cumplimiento de las políticas contables y de control interno. El mensaje que auditoría externa recibe cuando una empresa cuenta con un departamento de auditoría interna es que la administración de la empresa está perfectamente involucrada en llevar la administración sana, que brinda un grado de confianza aceptable. Bitácoras de control. Se tienen establecidas bitácoras de kilometraje, justificación de viajes, mantenimiento preventivo y corrección de los vehículos de la compañía, en el que se identifica por cada unidad el nombre del usuario, el motivo del viaje o recorridos realizados, número de kilómetros recorridos y el consumo de combustible. También se cuenta con una póliza de seguro de cobertura amplia. Políticas contables. Como política contable, los activos fijos se registran a su valor histórico de adquisición. El método de apreciación utilizado es el método de línea recta sobre saldos finales, a una tasa de depreciación homologada con la establecida en la ley del ICR. El método de línea recta sobre saldos finales consiste en aplicar la tasa convenida a los activos fijos sujetos a depreciación 31 de diciembre del ejercicio, como ya lo había mencionado en las diapositivas anteriores. Pasivos contingentes. No existe la posibilidad de crear reservas para cobertura de obligaciones laborales. Consecuentemente, la empresa reconoce dichos pasivos al momento en que se presenta la obligación de pago por concepto de indemnización por despido por causas no imputables a los trabajadores. No existe la política de crear reservas para solventar la compra de activos fijos. Cuando estos son requeridos, se generan los pasivos para programar su pago. Programa de auditoría. El supervisor
contador público acudió a la empresa a efectuar un análisis de control interno contable y administrativo. Una vez concluido, procedió a elaborar un programa de auditoría que implica realizar 2 avances de auditoría y una tercera visita para concluir la revisión. Por razones didácticas, se muestra solo el programa de auditoría a realizar en el proceso de conclusión de auditoría. De conformidad con nuestro programa y siguiendo el orden de presentación de los siguientes rubros, procedimos a revisar el rubro de efectivo y bancos, conforme a lo siguiente. Envío de solicitud de confirmación bancaria. Por oportunidad en el procedimiento hicimos acto de presencia el día 5 de enero del 2020 para preparar el formato de solicitud de confirmación del Banco Banamex, para solicitarle nos confirme la información que al 31 de diciembre mantenía la empresa. La respuesta a nuestra solicitud nos ofrece la siguiente información. La cuenta nos informa que presenta un saldo al 31 de diciembre de 1.250.000, saldo que coincide con el mostrado en el estado de cuenta de esa fecha. Así también nos confirma el saldo de inversión por 100.000 al 31 de diciembre. Esto se realizó el 31 de mayo de 2019 con un fondo para la compra de un terreno semirural donde se construirá una bodega. Respecto a las personas autorizadas para firmar, se nos confirma que el ingeniero Rodolfo Sierra Gorda, director de la empresa, está autorizado para firmar de manera individual. Existen otras 3 firmas que están autorizadas para firmar de manera mancomunada por 2 de ellos. Estos son el contador Martínez y el señor Ramiro Ramírez y el señor Juan Salido. Este último dejó de laborar hace 8 meses. En la sección para documentos por pagar nos informan que al 31 de diciembre se adeuda un saldo de 520.000 de un crédito hipotecario otorgado al 30 de diciembre de 2018 por 1.300.000, pagadero a 10 años, en 2 exhibiciones anuales de 65.000 cada una. En registros contables el saldo es de 585.000. Al investigar pudimos observar que el banco tiene instrucciones de transferir a la cuenta ordinaria los pagos, por lo que con fecha del 30 de diciembre efectuó el movimiento para cubrir la segunda anualidad del ejercicio. Por razones didácticas no se incluye el pago de los intereses. En esa misma fecha entregamos solicitud de confirmación de saldo a la institución Fudicia Nafin S.A., quien dio respuesta informando que el 31 de diciembre se mantiene un saldo por 280.000. Arqueo del fondo fijo. El auditor hizo acto de presencia el 18 de marzo y en compañía del Contralor se acudió ante la Secretaría del Departamento de Ventas, a quien le informamos si realizaría un arqueo al fondo fijo de Caja Chica. La señorita, quien se identificó con el nombre Rosa Sosa Loza, nos informa que administra un fondo por 20.000 y en ese momento nos muestra los comprobantes realizados y el efectivo, del que dispone según se describe enseguida. Los documentos que soportan los gastos cubiertos se describen enseguida. Descripción del documento importe. Compra de 15 envases de litros de agua. Pago al albañil que reparó paredes del edificio 1500. El comprobante es un simple recibo provisional. Nota por compra de material de construcción, pago por relleno de extinguidores, pago a la fonda La Pasadita por comida a 3 personas. La nota está autorizada por el gerente. Nota del mecánico por reparación a camión. Nota del comprobante con el total de 15.800. La sumatoria del efectivo y de los comprobantes exhibidas suman un total de 19.600. Se le cuestiona a la señorita Sosa sobre el faltante de 400 y nos informa que es un gasto personal y que lo repondrá el día del pago. Análisis de conciliaciones bancarias. Como siguiente procedimiento de auditoría solicitamos la conciliación bancaria del mes de diciembre de Banamex, conjuntamente con el estado de cuenta del mes de diciembre de 2019 y de enero de 2020 como los auxiliares contables de bancos del citado mes de diciembre. Como primer prueba verificamos que el saldo final según el estado de cuenta correspondiera al utilizado para formular la conciliación bancaria. Acto seguido checamos que el saldo conciliado coincidiera con el mostrado en el auxiliar contable. Verificamos la suma aritmética de la conciliación, referenciando las marcas de auditoría procedentes a los procesos realizados. Enseguida efectuamos una revisión analítica a la conciliación identificando algunas situaciones realizadas en los siguientes términos.
Cheques en tránsito. En esta sección de la consignación procedemos a identificar en el estado de cuenta del mes de enero la fecha en que estos fueron cobrados, pudiendo cerciorarnos que 5 de ellos fueron cobrados durante el citado mes de enero. Sin embargo, en 2 cheques no sucedió el cobro, por lo que procedimos a identificar si ocurrió su cobro hasta la fecha con resultados negativos. Decidimos investigar su origen, concluyendo lo siguiente. El cheque se giró el 18 de agosto del 2019 con un importe de 30.000 a favor del proveedor Refacciones El Bocho. En la póliza se adjunta fotocopia de la factura por un importe de 30.000 con un texto que dice: mercancía devuelta por no corresponder a la citada, se requirió regresar el cheque. El cheque siguiente se giró el 25 de noviembre del 2019 a nombre del proveedor de partes por la cantidad de 100.000. Sin embargo, este no fue entregado al proveedor, sino que se mantiene en custodia por el contador debido a que al trasladar la mercancía, el tráiler fue asaltado por un grupo de narcos, quienes robaron dicha mercancía.